Bienvenidos a esta nueva temporada del Estado del Estado. Estamos inaugurando pues ya después del proceso electoral. No nos queremos meter en broncas porque ya saben ustedes cómo son eso de las reglas institucionales y después salíamos no beneficiados. Pero bueno, retomamos aquí las actividades y como siempre me acompaña pues Matthew Cisneros. ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar aquí. Bienvenidas todos los que nos están viendo por este canal. Amigo, inauguramos temporada con unos tipazos, así los defino, con unos cracks de estos asuntos de la política. Tenemos a Edgar Guzmán con nosotros, ya nos había acompañado. Muchas gracias. Si me comparas con un crack de esto, pues... ¿Cómo crees? De eso se va a tratar el programa para empezar. Que todos somos cracks, ¿no? Y Enrique Tucey nos acompaña, por favor, muchachos. Edgar, Enrique, ¿qué más queremos? Ahora sí que ya pensé que no me querían invitar. Estamos juntando las gemas del infinito, ¿no? Así, poco a poco vamos juntando. Pero bueno, ya estamos acá. Así es. La idea de retomar estas actividades tiene que ver precisamente con que vivimos uno de los procesos electorales más grandes en la historia de nuestro país, el más grande. Y pues a nivel local fue una elección intermedia, pero algo atípica. Vimos una situación ahí medio interesante donde se esperaba que fuera como en otros años o en otras elecciones intermedias, que bajara la aceptación del gobernador, y en este caso vimos pues un comportamiento típico donde subió. Tuvimos partidos de nueva creación, tuvimos un proceso electoral hasta cierto punto pacífico, ¿no? Alguien podía pronosticar que iba a estar un poco más complicado, pero lo logramos sacar adelante, y lo que queremos hacer hoy es dialogar alrededor de eso. ¿Cómo vivieron el proceso electoral aquí en Jalisco? ¿Qué tenemos que acentuar? ¿Qué merece el análisis de todo esto, no? Y le cedo la voz a Matthew. Ay, a mí, bueno, no, yo quiero empezar primero por... Hombre, no, adelante, que tú quieras, por favor. Interesantísimo proceso electoral, creo que con muchas enseñanzas, creo que también hubo sorpresas en varios sentidos. Para empezar, creo que es una elección en donde fue el grupo de López Obrador, del presidente de la República, de la 4T, de Morena, y la oposición, en este caso, bajo dos vías. Una que es la del PRI, PAN, PRD a nivel nacional, que también se materializó aquí en los distritos federales, y Movimiento Ciudadano, que intentó consolidarse como una tercera fuerza, como una tercera vía que pueda tener un peso político propio de cara a las elecciones del 2024. En Jalisco hubo un análisis en lo local, creo que quedó bastante claro. Fue un refrendo a un partido político que gobierna desde Guadalajara desde el 2015. Es la primera vez que, desde que las elecciones son medianamente creíbles, desde que hay democracia, que un gobierno estatal refrenda o tiene un buen resultado electoral en unas intermedias. Recordamos que Ramírez Acuña tuvo también sus problemas, Emilio González Márquez con Aristóteles en Guadalajara, que se le mete, Aristóteles con el Guadalajara, que se le mete, y en esta ocasión pues con un personaje fresco, con Pablo libró Lemus. la quemazona, ¿no? Sí. De la intermedia, que siempre termina hundiendo proyectos políticos. Exactamente, pero vemos también en los distritos federales cómo hay un efecto donde va por México, se le mete a Movimiento Ciudadano. Significa que hay, aquí en Jalisco, creo una de las elecciones es que hay un marcado anti-López Obradorismo, a pesar de que Morena gana todo el Bajío, salvo Jalisco. Y vemos en el norte, con Nuevo León, con Coahuila, que no gana Morena. Entonces vemos como un efecto en donde Morena, desde el sur, se logra posicionar hasta el Bajío, salvo Jalisco, y encontramos entonces en Jalisco un marcado anti-López Obradorismo. Pero va por México gana, si no me equivoco, 7 distritos. Entonces hubo un voto Jalisco. diferenciado. En Jalisco, exactamente, hubo un voto diferenciado. Creo que también se 6, 7 MC, 6 la Alianza y 7 Morena. Correcto el dato. Entonces, veo que hay dos maneras de verlo. En lo local, creo que está más o menos claro, y en lo federal, que ahí sí Morena gana la mayoría en el Congreso, gana una mayoría absoluta, más no la calificada, que es lo que se necesita para cambiar la Constitución. Sin embargo, con sus aliados todavía tiene esa posibilidad el partido del presidente. Y que le hace rentable ahí la fórmula Movimiento Ciudadano, porque entonces al ser pocos votos en la federal, resultan después muy atractivos cuando los necesitan. Aunque para yo no poder sé si conseguir les eso. sirvan para algo, porque ¿No si las te buscaron fijas, los es que no... 333? Es que los veintitantos de MS23, que son al final, que son menos de los diputados que tenía, Claro. que tiene actualmente, pasa de 25 a 23, realmente no sirven para construir ninguna mayoría, cosa que creo que es una buena noticia para MC, porque no tiene esa presión de alinearse a algún polo, pero es buena noticia si sabes exactamente a dónde te diriges, qué tipo de agenda quieres llevar. Ahora, solo con relación a lo nacional, yo creo que esta elección lo que certifica es la muerte del PRI. Yo creo que lo que estamos viendo es que el PRI no muere de forma acelerada. O sea, ya 4 gubernaturas, 4.
y las 4 las puede perder de aquí al 2024. Siendo que para 4 18 llegaron a los gubernaturas. mejores No, en posicionados. 2015 tenía 19, ahorita Morena tiene 19. O sea, Claro. es casi una sustitución de ¿qué Morena estaba pasando? por el PRI. Así, eso que decían del primor, Sí. dices, tiene ya, no empieza a tener algo de sentido. Creo que México cada vez se divide más en dos polos. Uno que es nacionalista revolucionario, que es Morena y sus aliados, que no tienen realmente ideología, ¿no? Lo único que quieren es pactar. Y creo que un polo conservador en donde queda más claro que va a ser el PAN, el que surja con fuerza, porque el PAN va a tener más de 100 diputados, tiene gubernaturas, puede pelear por otras gubernaturas, entonces me parece que se vuelve dicotómico. Y una tercera fuerza que es MC, que el futuro dirá si es el nuevo PRD, ese PRD del 5, 4, 6%, 7%, o si logra romper esa política de bloques. Claro. Yo ahorita me cuesta trabajo por ver lo que sigue en México, que es consulta en agosto, marzo, revocación de mandatos, vamos a bloque tras bloque tras bloque, ¿no? Sí. Pero está ahí MC con 7%, que no es un mal resultado, ¿no? Claro. A mí, otra de las experiencias que me tocó experimentar de primera mano, que creo que tenemos que voltear a ver, es el tema institucional, refiriéndome tanto a los institutos electorales, tanto el local como el nacional, como los tribunales, ¿no? Creo que es un poco preocupante las condiciones en las que operan los institutos. Yo fui testigo de falta de organización, de las deficiencias que están careciendo los institutos electorales. Generalmente, cuando se hace un recorte a una institución, como al Instituto Nacional Electoral o al Instituto Electoral de Participación Ciudadana aquí en Jalisco, la mayoría de las personas están de acuerdo, ¿no? Porque finalmente no es una cuestión tangible, o sea, reducirle recursos, financiamiento a los institutos electorales no es algo que la gente cree que le afecta. Totalmente. No es como que le quitan a las escuelas, ¿no? Entonces, pero finalmente, en la construcción de una democracia sólida, ver un Instituto Nacional Electoral, un IEPC tan demeritado primero, o sea, que tan atacado por la población en general, por los gobiernos, es muy preocupante. Y entonces, su función sustantiva, cuando se vienen todos estos procesos, a lo que uno se enfrenta como partido político, a lo que uno se enfrenta como ciudadano, es a todas las deficiencias que eso le produce. A mí, además de, evidentemente, toda esta situación del juego político, de los partidos políticos, me parece que es algo que tenemos que voltear a ver de manera muy urgente. Finalmente los institutos están tratando de rehacerse, de mantenerse. No soy especialista, digo, lo veo, yo fui testigo como miembro de un partido, como alguien que llevaba trámites ante una institución, y entonces está todo el juego acá, toda la algarabía por las elecciones, por los candidatos, y la mayoría de las personas, o sea, de quienes conocen de los temas, estamos volteando a ver el tema político electoral, centrado en los candidatos, las candidatas o en los resultados. Pero muy poco le hemos puesto atención, desde mi perspectiva, a los institutos, a los tribunales. El presidente sí le ha puesto bastante atención. Le ha dedicado tiempo y aparte ya amenazó con hacer la reforma. Para eso. Pero son dos canchas fundamentales. Evidentemente, la reconfiguración de un tablero político nacional y lo que estás planteando, que es cómo el instituto garante de repartir de transmitir, mejor dicho, de avalar la sucesión del poder político, está siendo cada vez más, haciéndose pequeñito, sin recursos. Lo de la consulta a los expresidentes no le asignaron un solo peso al Instituto Electoral, y es un trabajo, digamos, multimillonario. Creo que 3,000 millones de pesos leí por algún lado. Sí, fue la propuesta del INE. Exactamente, pero el tribunal le da la sentencia, le obliga al Instituto Electoral a hacer un... Pero no le da dinero. Los que juegan a cancha, como te tocó a ti participar, notas todas esas deficiencias en el día a día. Pero la ciudadanía que va a votar, y los que nos toca participar de forma ajena, ejercer nuestro derecho a voto, sales maravillado de lo que fue el día de la elección. Sí. Y eso que yo tardé 3 horas en votar, de las colas que había para poder votar, 3 horas. Pero yo creo que, reconociendo estas carencias, creo que las instituciones electorales salen muy reforzadas de lo que sucedió, de este proceso electoral. Y por ello todas estas carencias que señalas, todos los problemas que hay en medio,
Pero si tú ves en este momento el INE, lo que supone el INE, el hecho de que todas las encuestas dicen que cada vez más gente confía en el árbitro electoral. Más que los partidos políticos y más que la palabra del presidente. Bueno, y más que, a ver, que esa es la que más le dio el presidente, porque en la última encuesta del Financiero hay más gente que confía en el INE que en el presidente López Obrador. Sí. Entonces, yo creo que viendo el vaso medio lleno, esta era una elección muy difícil y en donde el presidente estaba buscando cualquier pretexto, por más pequeño que sea, para agarrar el tablero electoral, tirarlo a la basura y decir, ¿saben qué? Yo voy a jugar con los míos. Y el INE quedó muy bien con la gente, sí, entonces no puede hacer eso. No puede patear el tablero, ¿no? Ahora, el argumento de Edgar creo que va también en función de hay que reforzar esas instituciones, hay que dotarlos de presupuesto, hay que mantenga su autonomía, por supuesto, que estemos muy cuidadosos en este tablero electoral nuevo en el Congreso Federal, que toda iniciativa que vaya en función de reformar al INE, ahí tiene que haber ojos, porque puede ir también en detrimento de la propia democracia alguna reforma constitucional que haga que el Poder Judicial sea el que organice las elecciones, o que movamos al INE, que deje de ser un organismo autónomo y pase a gobernación. Autónomo y que pase a gobernación. Que de ahí venimos de hecho, Bartlett va a ser el que los va a... el que va a presidir el eterno retorno, el anticaído del No quería desviar la atención hacia ese tema. Además, para ir cerrando con respecto a la participación de los institutos electorales, estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo no creo que el presidente y su partido, los miembros de su partido creaban el caos. Coincido. O sea, yo soy pero no lo lograron. No lo lograron. Pero lo creaban, digo, por lo menos aquí en Jalisco. Sí. O sea, la verdad es que con todas las palabras fue un cochinero, ¿eh? Lo que provocaba el partido del presidente era un cochinero. Después de la monumental derrota sale Yetko diciendo que desconozca, claro. Y aparte el nuevo candidato. Bueno, ahorita hablamos de los candidatos de los Entonces, que pasó, pues. Les digo, no quería dejar pasar esta conversación sin atender a esta situación tan específica. Coincido en que a tiros y tirones los institutos hicieron lo que era necesario para que hubiera una elección que la ciudadana, el ciudadano percibiera como organizado, porque pues, finalmente, y yo siempre lo expreso de esa manera, las personas que participan con su voto lo único que hacen es ir a votar, ¿no? O sea, pero detrás de todo eso... Sí, pero yo digo los ciudadanos que estaban en las casillas, que se vigilan. Sí. Es que en Jalisco son 60 y tantas mil personas. No, estoy de acuerdo. Estamos hablando de 11,000 casillas, no, estoy de acuerdo. Ahora, con relación a la lectura de los resultados electorales, sí hay un tema que me parece importante señalar, que es cierto que las diferencias no son tan grandes en términos porcentuales con relación a lo que sucedió en 2018, pero lo que sí empiezas a ver con mucha claridad es un cambio de tendencia en las ciudades. Claro. Las ciudades siempre son el prolegómeno, son el origen de los grandes cambios en México. Claro. Sucedió con la alternancia en 2000, las ciudades empezaron a decirle al PRI, ya no te queremos. Sucedió con el cambio del PAN al PRI en 2012 también, empezaron a perder los panistas las ciudades. Después de eso, Morena empezó a conquistar ciudades que nunca hubiéramos pensado, como que López Obrador ganara Guadalajara, como candidatos, ¿no? Monterrey, ¿no? Como ciudad, ¿cuándo hubiéramos pensado? Y ahora la ciudad lo que le dijeron al presidente es, no queremos tu proyecto, no estamos de acuerdo con tu proyecto. Y ese cambio de tendencia, mucha gente le dice, es que está contra las clases medias. No son las clases medias. Lo que le está doliendo al presidente es que se da cuenta que sin las ciudades no pueden ganar el 24. Claro. Ahí están los votos. Y en 2018 todos esos votos apoyaron al presidente López Obrador. Y en 2021 le dijeron, claro, es que los resultados electorales representan la mente colectiva, que te están diciendo, sí, está bien. Y con altísima participación, ¿eh? No es así de que hay 20. Porque en las ciudades salió 60% de participación. Claro, o sea, están diciendo, quiero que tu proyecto siga gobernando en ciertos estados, pero no quiero que tengas todo el poder para cambiar la constitución a voluntad. Y también te está diciendo, sí, quiero que sigas gobernando la Ciudad de México, pero no toda la Ciudad de México. Se te cayó la línea 12 del tren ligero. Sí. Y luego también te está diciendo, no me gusta cómo estás atacando al INE, te vamos a reducir tu poder presidencial para lo de los organismos autónomos. Y luego también te está diciendo, hay un voto, digamos, pues de clase media, un voto de universitarios, un voto de feministas, un voto de medioambientalistas, que dicen, no estás tomando en cuenta las consideraciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros te votamos hace 3 años. Exactamente, perdió, si no me equivoco, no son exactamente los mismos, pero perdió 14 millones de votos de una elección a otra. Entonces,
te está hablando de que hay una mente colectiva que se está expresando y manifestando en las urnas. Y eso es, me parece que brillante en una democracia como la nuestra, que ha sufrido tanto. También hay análisis locales muy puntuales. También el tema de los partidos políticos. Entonces, no queremos un partido, digamos, una partidocracia como en Italia en 94, de 14 partidos políticos. Queremos, ya sabemos los que queremos, ¿no? El bloque anti-AMLO, PRI, PAN, PRD, lo que queda del PRD, Movimiento Ciudadano, tenemos obviamente Morena, y en lo local también hay otros abusos, como el caso aquí de Futuro y Hagamos, ¿no? Quería llevarlos hasta esta plática, llegar a estos puntos. ¿Qué puntos podemos analizar? ¿Qué cuestiones son importantes o torales en la elección, en el proceso en Jalisco? O sea, ¿qué podemos rescatar como puntos primordiales? De decir, justamente 13 partidos, tuvimos una elección con 13 partidos, 13 candidatos y los independientes que se agreguen, ¿no? Pero aún así, pues, ¿para qué los tuvimos? No vimos que hubo un desgaste. Guadalajara era un caso donde, oye, pues tenías un candidato registrado en cada uno, pero declinaban a favor del otro, pero al final de cuentas no se reflejó. Entonces, ¿qué puntos podemos rescatar del proceso electoral que tuvimos en Jalisco? Que tenemos una ciudadanía, a mí no me parece que se pueda hacer un análisis desde situaciones atípicas, me parece que cada vez va a ser lo más común. A mí me parece que somos una ciudadanía mucho más informada, que entiende el ir a votar como un ejercicio de responsabilidad, pero también como una manera de participar, muy acertado además. La verdad es que, digo, ya es fácil augurarlo, ya pasó, pero yo siempre creí que el nivel de participación iba a estar en estos niveles. O sea, ¿por qué? Porque la gente ya está mucho más involucrada en cuestiones políticas y entiende mucho más la influencia que tiene su participación en las decisiones. No, claro, pero desde Francia antes se votó el domingo y votó el 30% del censo. O sea, sí. A mí me parecía que iba a haber este nivel de participación, que la gente se iba a volcar, aún con estas situaciones, durante las primeras horas de la mañana, como lo menciona Enrique. O sea, tú veías las filas de personas y eso ya daba una muy buena sensación, porque eso permite el resultado que se dio ahorita. Miren, yo creo que toda esta situación de que emergen nuevas propuestas de partidos es parte de la democracia. Y que finalmente la ciudadanía otorga o no la continuidad de estos proyectos. O sea, porque pueden surgir por el hecho de financiar ciertas situaciones, si ustedes lo ven así, pero la ciudadanía finalmente ya tiene el nivel de conciencia para determinar, como lo hizo aquí en Jalisco, para como lo hizo el sistema de partidos. Claro, o sea, aun cuando fueran tantas propuestas, ya nos queda claro que sí tienen la capacidad toda la ciudadanía. Y si ves cómo queda el Congreso de Jalisco, es un reflejo, son 7 partidos políticos los que tienen representación en el Congreso, quitando el verde que ya no lo entiendo. Que necesitamos un programa entero para discutir el tema del verde, porque el verde siempre mete un diputado que está en Jalisco, siempre. Parecía que en esta iba a alcanzar, está en 2.7, 2.8 y al final 3.2 y logró meterse en el Congreso. A ver, en el caso de la pluralidad, de acuerdo. A mí me gustaría todavía saber exactamente qué va a significar Hagamos. Para mí, ojalá no sea el PRD nuevo, ojalá sea otra cosa, que represente otra cosa. Los 2 diputados que llegan me parece que son valiosos y espero que representen una agenda así, liberal, abierta, distinta, fresca, ojalá. Que repite, ¿no? Pero ahora con otra manera. Futuro, yo creo que tiene un pleito interno donde no encuentran con claridad la brújula. Unos quieren llevar el partido hacia el maoísmo local, ¿no? Casi, van a los distritos en Guadalajara para poner impuestos y no sé qué tanta cosa, cuando ni siquiera son las atribuciones que tiene el Estado. Después se enojan porque discutimos el pacto fiscal y dicen, bueno, tú quieres probar un impuesto, pero bueno. Totalmente. Pero hay una parte más pragmática de Futuro que tiene representación con la diputada, con Susana La Rosa, y ojalá esa parte sea la que termine dándole más rumbo al partido. En el caso de Morena, yo realmente me cuesta trabajo ver hacia dónde va a ir, porque si ya en esta elección, teniendo presente que en 2021 podían ganar la zona metropolitana de Guadalajara, ahora, sin cohesión interna, sin posibilidad de competir la gobernatura en el 24, yo no veo para dónde iba Morena y PRI PAN. Claro. Al PRI le pudo ir peor, Tuvo 5 diputados, le pudo ir peor. Oye, 5 de RP y 25 municipios de los 100. Sí, o sea, le pudo ir peor al PRI. El PAN demuestra que necesita una sacudida interna. No puede ser que lleven desde que perdieron zona metropolitana de Guadalajara en 2009 administrando la derrota al mismo grupo político cada 3 años.
y permanece. Interesante que entra ahí Chema Martínez, una figura por Morena, pero es de, o sea, históricamente una figura histórica de la izquierda, ¿no? De la izquierda local. Qué bueno, tipo progresista. Qué bueno que lo mencionas porque yo creo que ya con el tablero, digamos, más o menos identificado, los contenidos van a ser sumamente importantes. Vimos que la ciudadanía observa las decisiones de los políticos, de la clase política, de los gobernantes, y ajusta su voto en consecuencia. Entonces, los contenidos, las propuestas, las iniciativas de ley que hagan los partidos políticos, que hagan los representantes en el Congreso, van a ser importantísimos para ver cómo vota en el 2024 la gente. Yo no identifico mucha claridad ideológica tampoco en propuestas. Creo que MS tiene un gran reto para asumir una identidad, la cual había sido ambigua por un tema de pragmatismo político, de eficiencia a la hora electoral, pero que ahora va a tener que ser más claro en algunas cosas, sobre todo cuando ya se metió en medio de una parte morena y del PRIAN-RD. Que metió puros de mayoría, ¿no? Tengo entendido. Metió aquí en Jalisco. Puro. Sí. Pues impresionante, ¿no? Sí, creo que es histórico también por la cuestión de género, ¿no? Sí, también. 24-14. De 38, ¿no? 24-14. Pero las propuestas tienen que estar ahí, los contenidos. O sea, por ejemplo, el Partido Verde lo tenemos muy claro. Es el pragmatismo político más puro que existe en el sistema de partidos. En el tema de futuro intentan también tener una identidad sin un resultado electoral tan favorable. A futuro para expectativas yo creo que es el gran perdedor. Tiene también la posibilidad de inventarse una historia de aquí al 24. Bueno, los dos que entran a legislador de Hagamos se identifican por las posturas progresistas que han tenido. Quique, pues hasta tú. El debate no es tanto así, digo que nadie duda de que son diputados que tiran más para la izquierda que para la derecha. El asunto es, ¿seguirá siendo el instrumento del grupo político de la UDG? Simplemente eso. O sea, seguirá siendo para consejeros vota por esto, para magistrados vota por acá, porque eso fue lo que le pasó al PRD. El PRD defendía esas posturas. Sí. Defendía posturas muy avanzadas para la sociedad jalisciense. ¿Y qué terminó pasando? Pues la gente los mandó, porque sabían que en distintos temas no defendían ese tipo de intereses, no defendían otros. Ojalá que ahí la universidad, porque no tiene nada de malo que haya un vínculo político entre la universidad y el partido, yo no le veo nada de malo. El problema es que sirva simplemente como correa de transmisión. Claro, ojalá eso no sea. Y el PRI y el PAN, que tienen también una batalla muy dura que dar en el legislativo federal y en el local. ¿Qué van a representar? Vaya, el PRI a nivel municipal ganó 25 municipios, el PAN ganó 19 municipios. Evidentemente hay poco que hacer más allá de la administración de los servicios públicos en algunos municipios del interior del estado. Evidentemente, pues también garantizar la policía preventiva, etc. Pero vaya, en términos de discurso, en términos de cómo le llego a la ciudadanía, creo que el Congreso, o los congresos tienen esa posibilidad de interpretar al PRI y al PAN, y yo no les veo, digamos, una visión programática, una plataforma clara de cómo se van a reinventar. O sea, el PRI, creo que lo mencionamos al principio, Enrique, al parecer es como su última elección. Es que el PRI tiene dos, perdón. No. Nada más tiene dos, o ser satélite de Morena o ser satélite del PAN. Tiene que elegir de dónde quiere ser satélite. ¿No tiene una tercera vía? No, ¿verdad? No, pues ¿a dónde? Morir. Pues sí. O sea, yo veo definitivamente, primero, de manera general, al estado de Jalisco como un gran mosaico muy interesante. Si bien sigue predominando el movimiento ciudadano, lo que es una cuestión 30%, políticamente natural. Está bien, 30%, 49 municipios, pero más del 60% de la población. O sea, eso es normal, ¿no? Políticamente hablando, creo yo. Pero me parece interesante que Jalisco se va reconfigurando y que finalmente, de la misma manera que lo mencionábamos hace un momento, que la ciudadanía observa más allá de lo que anteriormente se hacía. Digo, la verdad es que es cierto, o sea, futuro, bueno, yo no creo ni siquiera que ellos esperaran más de lo que obtuvieron, pero por ejemplo Morena sí, y quedarse con ese número de municipios, la verdad es que es una derrota. ¿Quién es Morena? ¿Cuál de los 7 delegados? Sí, ¿cuál de todos? Pero la derrota es mayúscula, o sea, la verdad es que es una derrota mayúscula para lo que ellos asumían, para lo que creían que... Sí, Morena y el futuro yo creo que son los que tenían mayores expectativas, al menos en el crecimiento, ¿no? en el horizonte, ¿no? Sí, pues. Que nada más que se quede Vallarta y Tonalá, pues por lo menos bueno, quedó eso, ¿no? Pero no era lo que pudieron aspirar. Con ese Tlaquepaque,
Si te hubieran dicho hace 2 años, oye, no van a ganar Tlaquepaque, Sí, es que finalmente la derrota de Morena fue haber participado en las elecciones. O sea, porque antes de haber participado en las elecciones, o sea, fue su derrota. Antes de haber participado, todo lo ganaban. Pero cada día que avanzaba, es más, una cosa, si la elección se hubiera prolongado, más bien, la campaña se hubiera prolongado 2 semanas más, pierden Vallarta. Cada día perdían votos. Sí, o sea, era una cuestión. Van a gobernar un número de 800,000 ciudadanos. Tonalá es importante, Puerto Vallarta es importante, Ocotlán es importante. Sobre todo Vallarta, Sí, por supuesto. todo Vallarta. Vallarta es un puerto turístico, ¿no? Sí, pero se quedaron sin precandidatos a la gubernatura. Como proyecto político también cortaron viabilidad. Por ejemplo, el candidato de Guadalajara y el candidato de Zapopan, Uribe Lomelí, ya se quedaron sin una plataforma que les permita tener una aspiración ulterior. Y eso también hace que se rompa todavía más una posibilidad de crear partido, de crear cohesión y unidad. Decíamos, ¿hacia dónde, con lo que pasó en esta elección, hacia dónde va la sociedad mexicana, hacia dónde gira? ¿No? Qué interesante. En el caso de lo que hablamos de las ciudades, que está claro que parece que el antimorenismo empieza a ganar en algunas ciudades de nuestro país. Pero la pregunta es, ¿en Jalisco hacia dónde? ¿Hacia dónde está yendo la sociedad? Me parece que fortaleció MC, pero no a un nivel tan alto, ¿eh? Al final sacaste 32% de votos para diputados. Ganaste 16 distritos. Sí. Eso tiene que ver con operación política, por quién apostaste, en dónde, en qué municipios. Pero es 68% de la gente que salió a votar votó por otros partidos, no votó por Movimiento Ciudadano. Y me parece que también MC se tiene que debatir el futuro y qué sigue a partir de 2024, porque ya todos damos por un hecho que Lenin va a ser gobernador. Pero cuando uno ve el panorama y ve que MC no tiene ningún adversario, pues dices, parece que con quien sea pueden ganar, ¿no? Claro. No solamente con él, sino también con alguno del gabinete o también con un presidente municipal de otro lado. Entonces, lo interesante es que como está sucediendo con Morena a nivel nacional, donde parece que la sucesión se da al interior de Morena, o sea, ahí se define, ¿no? Los grupos políticos y lo que pasó con el Merendira, sí, es un mensaje de eso, es un mensaje de a ver, empieza la sucesión. En Jalisco parece que la sucesión va a ser al interior de MC. ¿Quién es el candidato de Movimiento Ciudadano? Al final va a ser el gobernador de Jalisco, porque enfrente no va a tener ni a un Kumamoto empoderado, ni va a tener enfrente a un candidato de Morena con fuerza. Claro. Que también es un arma de doble filo, porque también a veces tiene la posibilidad de equivocarse más y ser el ojo en las responsabilidades de... A ver, no tener competencia siempre es malo. Sí, claro. Siempre es malo. Claro, en política, en todos lados, pero interesantes, hay reflexiones, creo que también habría que revisar el tema de los partidos políticos de nueva creación, quiénes son los grandes perdedores, evidentemente el tema de redes sociales progresistas, bueno, pero era el partido político del Bester Gordillo con influencia de Marcelo Ebrard, un presidenciable que también se está cayendo por lo de la línea 12. Sí. A mí me parece que le atribuimos a los morenistas muchas más habilidades de las que en realidad tienen. O sea, es que uno se pregunta, o sea, quizá tienen demasiada capacidad y la están fingiendo frente a mí. O sea, son mucho más capaces que yo no alcanzo, pero la verdad es que no. O sea, desde mi perspectiva es que carecen de organización, carecen de disciplina, carecen de una visión clara, de una estructura definida, clara, de objetivos. O sea, y lo vimos en las campañas, o sea, cada quien arrancaba para donde quería, lo mismo hacían en los municipios. A mí me parece que el resultado, por ejemplo, en Tonalá y en los municipios donde ganaron, fue más una cuestión del hartazgo que tenía la ciudadanía. Sí. Del candidato, claro, del candidato. O Sergio Chávez, que había ganado, ¿no? O sea, cualquiera veía las encuestas de los candidatos a diputados aquí en la zona metropolitana, nuevamente lo mencionaba, antes de que iniciara y no había manera siquiera de alcanzarlos, o sea, ni sumándose todos. Pero ahí yo creo que lo que no supimos ver de estas encuestas era la gran movilización que iba a haber de las clases medias y de las clases altas. Sí. Porque uno podía pensar que sí iba a haber un voto de rechazo, pero para llegar a ese nivel fue tremendo. Hubo zonas de la ciudad de mucho dinero que salieron a votar como nunca. Como si el país estuviera realmente. Sí, claro, porque sacó el mapa ahí por casilla y se ve que está muy naranja ahí el asunto de Zapopan. Sí. Zapopan, zona real, toda esa zona. Sí, no. El distrito 10 con más de 50% de votos. Es que ese es el punto, Todos los anti-Morena sí salieron a votar. Todos los anti-Morena salieron a votar. Y seguramente alguna parte de la población que simpatizaba con Morena, pues creyó que ya era una cuestión nada más de trámite. Entonces, ese es el punto, finalmente, que
sí se logró movilizar a todo el anti-López Obradorismo, ¿no? Que la gente sí salía a votar con esa conciencia. Y nuevamente, recalcando, porque no nada más tiene que ver con la capacidad que tenían los otros partidos, principalmente el Movimiento Ciudadano, de movilizar a sus seguidores, a su estructura, a sus simpatizantes, sino con la incapacidad que tenía Morena para hacer todo desde el inicio. Entonces, creo que son esas dos variables las que influyeron de manera determinante. Oigan, pues el tiempo apremia y ya me está haciendo señas Joss como siempre, pero podríamos utilizar esta ronda para sacar una conclusión o varias conclusiones del proceso. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se nos está yendo? Me gustaría comentar algo. Triunfo Morena. No disculpa. No, algo importante que es el valor del voto diferenciado. Creo que eso obliga a los partidos políticos, a los que toman las decisiones para escoger mejor sus cartas a la hora de ponerlas en la boleta electoral. La ciudadanía te puede votar en lo local, en lo municipal por un candidato, en lo local para diputado local por otro y en lo federal por otro. Se vio, están perfectamente claras esas capas y me parece que eso es un gran incentivo para que no existan los casos, por ejemplo, como el que hubo en el Guerrero, que a fuerzas los que toman las decisiones quisieron poner porque sí a un candidato. O sea, como Evelyn no era la candidata desde el principio. Sí, bueno. Es la hija de Félix Salgado Macedonio. También existe la posibilidad, y creo que la ciudadanía no lo ve mal de los partidos políticos para rectificar y para decir, bueno, pues esto no te gusta, cambio, sanciono a mis violentadores, sanciono a mis corruptos. Ojalá y viéramos eso más seguido. A propósito de que los partidos lo ven como es una grilla de enfrente o es una grilla. Cuando ves que se va a ir Meréndira por grilla y no por los casos de corrupción que toleró, pues este país tiene. Por Ahora, supuesto. a mí me preocupa una cosa, que México se quede sin alternativas. Es decir, que nos quedemos en una especie como de, bueno, tenemos que tragarnos al PRIAN, o tenemos que tragarnos al PRIAN RD, cada que escucho a Alito, a este cuate, a no sé, del Marco Cortés. Anaya de nuevo. Anaya, te los tienes que tragar porque el monstruo de enfrente está queriéndose devorar todo. Entonces, como se tiene que devorar todo, pues ni modo, hay que poner a estos cuates, ¿no? Y ahí levánteme la mano como diciendo, a ver, juguemos un rol propositivo a nivel nacional, seamos una tercera vía, pero después ves que gana Nuevo León con Samuel García, que es, o sea, bueno, es un impresentable. Entonces dices, pues me preocupa que en este país tengamos que estar todo el tiempo votando, ¿no? Tapándonos la nariz, porque realmente no hay ningún proyecto político que asuma como propia. A ver, Victoria Ciudad, no todo es táctica, no todo es estrategia. Hay momentos donde se tienen que defender las ideas, decías ahorita, Matthew, se dan una posibilidad de que MS impulse cosas interesantes en esta legislatura. No sé, porque viene elección a gobernador, y los que vienen, pues así como muy liberales no son. Entonces, me preocupa eso, que el sistema de partidos sea incapaz de traducir las identidades políticas en representación, y eso nos lleva a una crisis como la que vimos en Brasil, como la que vimos en Venezuela o en otros países, a la mexicana, con nuestros elementos. Con eso que dices, creo que por eso fue exitosa la campaña de defender Jalisco del Movimiento Ciudadano, precisamente porque era, ¿no quieres esto? Pues entonces defendamos lo que somos ya. Exactamente, sí. pero digamos, falta ese sazón en las elecciones de... Boletas, claro. Es que así le dicen, es el seudónimo de... Es que le dicen, es Oscar Sazón, así le dicen. Ya. Bueno, no, pero pongámosle sazón. Ya le destapó el muchacho, muy bien. Pongámosle, digamos... la semilla de la esperanza que se perdió, que luego cuando hubo alternancia en México era la esperanza de que hubiera democracia, y luego con el PRI, bueno, pues al menos son los que saben gobernar, y luego pues demostraron que no, pues entonces la esperanza es que lleguen de Manuel, y luego nos está desilusionando, pues ahora qué, entonces eso puede desgastar, por supuesto. Yo creo que aquí se puede retomar la relevancia que tiene el hecho de construir partidos que no sean de una sola persona. Creo que en eso nos hemos equivocado mucho, creo que en eso se equivocó Futuro. Creo que ahora les toca reconstruir desde la nada una vez que Pedro Kumamoto sufre esta tremenda derrota. Creo que los partidos locales tenemos esa obligación, tenemos esa oportunidad de crear nuevas opciones a partir del trabajo, a partir de una agenda legislativa verdadera, pero que se trabaja en cada uno de los municipios, en cada una de las ciudades, en cada una de las realidades. O sea, finalmente muchas veces se tiene por sentado, se ve desde aquí, desde Guadalajara, desde la zona metropolitana, el estado como una extensión, pues meramente como
necesaria para lograr ciertos objetivos políticos. Y entonces, Jalisco creo que sí requiere de toda esta participación. A mí, ya para ir concluyendo, me parecía muy interesante, porque sé lo complicado que es tener presencia y tener planillas que participen en cada uno de los municipios. A mí, por ejemplo, la participación de Futuro me parecía, pues la verdad es que sumamente tibia, sumamente gris, porque no salen de sus mismos espacios para ir a buscar la gente, para ir a encontrar, nada más Tamazula. Nada más. Entonces, creo que es sumamente importante para los partidos locales crear una agenda que incluya la participación real, las agendas reales, y que dejen de convertirse en partidos de una sola persona, porque de otra manera pues se termina la figura de esa persona y se termina el proyecto. Oye, amigo, hablando acerca de llegar a las comunidades, gana 5 municipios y 75 regidores en toda la entidad, desde ahí es punta de lanza, y así todos los partidos políticos. No desdeñar el número de regidores que va a tener cada una de las expresiones. Y ganó Mazamitla, ¿no? Mazamitla, sí, claro, eso es lo importante. No sé. No sé, para vivir no se me está. Bueno, pues desgraciadamente hemos concluido este programa. Este es el regreso del Estado del Estado. Agradecemos a Enrique Tusain por acompañarnos como siempre. Tipazo, Edgar Guzmán, tipazo. Y pues el tipazo del Mati también aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes, suscribirse y hacer esas cosas que hace la gente de YouTube. Muchas gracias, hasta pronto.